Feliz miércoles, gente. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Ya decirles de antemano que este vídeo está cargadito de información y vamos a ver muchos gráficos importantes que tenemos que estar atentos, ¿vale? Les voy a mostrar dos artículos muy importantes y que también gracias a esto estamos viendo estos movimientos al alza en lo que son no solo Bitcoin, también en los mercados tradicionales. El día de ayer tuvimos un dato que también es bastante importante tener en cuenta y que yo personalmente pienso que también gracias a ese dato la Reserva Federal finalmente va a hacer su primer recorte de tipos de interés en la próxima reunión, que si no me equivoco es en julio. Así que si finalmente la Reserva Federal, y yo personalmente puedo decir que al 90% va a hacer ese primer recorte de tipos de interés en julio, pues todavía eso van a ser buenas noticias para los mercados a nivel general. Y también les quiero poner en el radar un patrón que se ha dado sobre todo en lo que es el S&P 500 y en los índices generales, y qué ha pasado cuando hemos tenido ese patrón y qué ha hecho Bitcoin también cuando, por ejemplo, el S&P 500 ha marcado ese patrón. Así que bueno, gente, de verdad, un vídeo cargadito de información, no se lo pierdan, quédense hasta el final y como siempre pedirles de todo corazón un like, un me gusta, comenten y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, vamos allá. Vamos a empezar por el análisis de más corto plazo aquí en mi plataforma de PrimeXBT, marco temporal 1 hora, y hemos visto que bueno, Bitcoin ha salido de este canal ascendente, rompe, retestea, vuelve a rebotar, con lo que ahora mismo en el cortísimo plazo aquí el soporte es esta parte superior de este canal ascendente, aproximadamente en los 101.700, 800 dólares. Aquí ya estamos teniendo una divergencia, hemos tenido un retroceso y desde esta zona pues ha rebotado. Estamos en una zona de toma de beneficios, eso hay que tenerlo en cuenta y por eso podemos ver estos retrocesos, ¿vale? Pero bueno, siempre y cuando se siga manteniendo sobre este nivel y sobre todo por encima de los 100.000 dólares, bueno, podríamos seguir manteniendo una perspectiva alcista en el corto plazo y que Bitcoin finalmente empiece a romper esa zona de máximos anteriores. Esto, gente, se los ponía yo en el radar también ya hace 16 horas aquí en Twitter, así que si todavía no me siguen en Twitter, @george28lw, aquí les estoy posteando pues muchísimas cosas, mucho análisis en tiempo real, así que de verdad, bueno, síganme para que estén al día con respecto a esos análisis, y ahora comentaré también este movimiento que les comentaba el día de ayer con respecto a Ethereum. Así que bueno, en el corto plazo esos son los soportes a vigilar y como zona de resistencia pues esa zona aproximadamente de los 105.000, 105.500 dólares aproximadamente, para que por lo menos vaya a testear esos máximos históricos anteriores. Y gente, si quieren usar PrimeXBT, link en los comentarios, en la descripción del vídeo. Ustedes saben que por depositar, por hacer estos depósitos, si depositan 300 van a recibir un bono de 50 dólares, si depositan 500 van a recibir un bono de 100 dólares, por 1000 un bono de 300 y por 1500 un bono de 500 dólares para que hagan trading sin necesidad de arriesgar su propio dinero. Y desde aquí, desde recompensas, si pinchan ahí, usted ve que también van a poder ganar hasta 3.000 dólares a medida que vayan completando tareas. Tienen estas primeras tareas por ejemplo, depositar mínimo 30 dólares, pues van a recibir más 10 dólares. Si hacen su primer trade, pues pueden recibir hasta más 20 dólares. Y a medida que van, digamos, bloqueando y cumpliendo con estas tareas, pues van a ir desbloqueando nuevas tareas para que continúen con ese viaje y así ir ganando pues estos diferentes premios. Así que una vez más, gente, si quieren usar esta plataforma, muy buena, muy fácil de usar, PrimeXBT, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Con respecto a Bitcoin, hemos visto, según este artículo, en un día salieron de Coinbase 1.000 millones de dólares en Bitcoin y analistas advierten de un shock de oferta.
Coinbase registró las mayores salidas diarias de Bitcoin de este año, lo que indica un aumento de las inversiones en BTC entre inversores institucionales y empresas. El 9 de mayo, Coinbase vio retirarse del exchange 9.739 Bitcoin por valor de más de 1.000 millones, la mayor salida neta registrada en este 2025, y hemos estado viendo ese movimiento al alza que ha tenido Bitcoin. La salida se produjo cuando Bitcoin cotizaba por encima de los 103,600 y apenas unos días después, y esto es otra cosa que vamos a ver ahora, que la Casa Blanca anunciara una reducción de 90 días en los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China, aliviando las preocupaciones del mercado y elevando el sentimiento más amplio de los inversores. Por eso el título, 90 días para que Bitcoin busque nuevos máximos históricos. Así que de momento tenemos 90 días en que muy probablemente este tema de los aranceles pues estará como está. Los mercados no quieren incertidumbre y los mercados ya saben qué es lo que hay. Así que por eso 90 días, y ya después de esos 90 días pues veremos qué pasa una vez más con ese tema de los aranceles. Y precisamente tanto Fidelity como estas otras empresas pues comentan que el acuerdo supone una señal alentadora y contribuye a mejorar el sentimiento del mercado. La tregua comercial de 90 días alcanzada por Estados Unidos y China ha sido muy bien recibida por los mercados de renta variable debido a que la reducción arancelaria acordada por ambas potencias ha sido mayor de lo esperado. Así que, vuelvo y lo repito, tenemos 90 días para que Bitcoin finalmente vaya y vuelva a buscar nuevos máximos históricos. Y precisamente un dato que tuvimos ayer que podría también ayudar a esto fue precisamente el dato que tuvimos del IPC subyacente, tanto el mensual de abril como el anual de abril. Fue inferior a lo que se esperaba. Tuvimos que veníamos de un 0,1, aumentó al 0,3. Básicamente el IPC es el aumento, o si aumentan o bajan los precios, básicamente, ¿vale? Así que tuvimos un dato inferior a lo que se esperaba. También en el anual de abril, de un 2,4 que se esperaba a un 2,3. Así que ya también tuvimos el dato de la inflación, que también fue inferior a lo que se esperaba. Ahora tenemos que el IPC también es inferior a lo que se esperaba, con lo que la Reserva Federal, bueno, pues tampoco es que tenga ya más excusas para no empezar a hacer un primer recorte en esos tipos de interés. La próxima reunión en julio, y es más, según el dot plot, el gráfico de puntos que ya hemos visto en vídeos anteriores, ellos tienen precisamente planteado 2 recortes este año. Y yo personalmente pienso que el primero va a ser en julio, en la próxima reunión que la Reserva Federal tiene, y es en julio, y ahí vamos a ver un primer recorte de esos tipos de interés, y eso unido pues a que tenemos ahora 90 días con el tema de estos aranceles, pues eso podría ayudar todavía más a los mercados a seguir con sus movimientos al alza. Y mirar, gente, esto es algo que yo les comentaba y les enseñaba precisamente a mi comunidad privada el miércoles pasado. Les enseñaba ese gráfico y precisamente ya les decía y les comentaba en ese vídeo que en julio muy probablemente la Reserva Federal haga ese primer recorte. Así que, gente, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría saber su opinión, coméntenlo y pedirles un like, un me gusta, suscríbanse y compartan. Ahora vamos a los gráficos y vamos a empezar antes de ir con Bitcoin y con Ethereum, que también les quiero mostrar cosas interesantes con respecto a Ethereum. Vamos a ver lo que es el S&P 500 y por qué quiero mostrarles el S&P 500 y cuál es el patrón que el S&P 500 ha marcado en esta zona. Pues es un patrón que se denomina o se conoce como un patrón en V o B de recuperación. En V, aquí lo tengo, este patrón precisamente es recuperación en forma de V, rebotes rápidos tras fuertes caídas, que fue lo que vimos aquí en el S&P 500, mirar una fuerte corrección, una caída importante, rápida, y luego mirar cómo recupera inmediatamente y forma ese patrón en V. Y precisamente una recuperación en forma de V describe lo que sucede a una economía cuando sufre
una fuerte caída y luego se recupera rápidamente formando una V en un gráfico. Este patrón muestra que tras un periodo difícil como una recesión o una crisis, la economía puede recuperarse rápidamente y volver a su nivel anterior. Y es lo que estamos viendo en esta recuperación y que, por ejemplo, también vimos cuando tuvimos el movimiento del COVID. Lo ven también recuperación en V y cómo la economía después de una crisis, después de una recesión importante, luego recupera sus niveles e incluso aquí el S&P 500 continuó con su movimiento al alza. Es más, aquí lo tengo marcado porque este patrón es bastante común, sobre todo en estos movimientos al alza. Esto es otra cosa también, gente, que veíamos el miércoles pasado, que les explicaba yo a la comunidad privada el miércoles pasado y les comentaba que era bastante viable que el S&P finalmente también rompiera estos mínimos anteriores. Ustedes ven cómo el S&P ha ido, después de romper estos mínimos importantes, luego los ha ido recuperando, ¿lo ven? Y en este movimiento de aquí todavía, el miércoles pasado no lo había ganado, aquí ya lo ha ganado, con lo que sigue siendo una muy buena indicación este movimiento al alza. Y cada vez que hemos tenido estas recuperaciones en V, finalmente por lo menos el S&P aquí, por ejemplo, fue a testear máximos anteriores, rompe, continúa subiendo. Aquí otra recuperación en V, testea máximos anteriores, continúa subiendo. Por ejemplo, en la caída del COVID también va a testear máximos históricos anteriores y continúa con su movimiento al alza, con lo que es bastante viable que aquí el S&P por lo menos vuelva a testear estos máximos históricos anteriores. Además también, si tiramos un Fibonacci, pues mirar cómo aquí el S&P ha ido ganando el 0.61, ahora mismo también ganando el 0.78, con lo que es bastante viable que incluso vuelva a testear sus máximos históricos anteriores. Y según este patrón y según la historia, no solo debería romper estos máximos anteriores, debería continuar e incluso ir a buscar nuevos máximos históricos y también pues teniendo en cuenta lo que les he comentado anteriormente con respecto a esos datos, ¿vale? Y precisamente porque esto es importante, ¿qué ha hecho Bitcoin justo cuando hemos tenido también estas recuperaciones en V? Pues mirar, ustedes ven aquí el S&P cómo ha recuperado en V y Bitcoin también ha tenido pues este movimiento al alza. Por ejemplo, aquí en esta zona también recuperación en V por parte del S&P 500. El S&P ha continuado antes que Bitcoin, continuó con su movimiento alcista rompiendo esos máximos anteriores, y aunque Bitcoin es verdad que aquí pues estuvo en un periodo de lateralización, luego mirar también cómo tiene un nuevo movimiento al alza. También lo vimos en esta zona de aquí, como Bitcoin también sigue y continúa con su movimiento al alza. Y por ejemplo, cuando tuvimos la del COVID también, como el S&P recupera, pues mirar también Bitcoin como a partir de ahí recupera y también tiene un gran movimiento al alza. Así que por eso se los quería poner en el radar, porque también obviamente estos movimientos y que el S&P o los índices tradicionales pues tengan este tipo de movimientos y tengan movimientos al alza, eso también es positivo para Bitcoin y para las criptomonedas. Y precisamente también este patrón lo estamos teniendo en Ethereum contra Bitcoin. Mirar, aquí estamos teniendo ese posible recuperación en V en Ethereum. Ethereum, después de ir a testear estos mínimos de diciembre del 19, pues mirar cómo ahora ha ganado este mínimo importante de diciembre del 20, con lo que aquí el soporte importante de Ethereum contra Bitcoin es este mínimo anterior. Importante que Ethereum contra Bitcoin se siga manteniendo sobre este soporte. Eso sería una buena indicación para Ethereum y para las demás altcoins y para ese posible alt season 2025. Y si Ethereum sigue manteniendo este nivel, pues finalmente podría ir a buscar una vez más los mínimos de marzo del 21. Ahora mismo aquí en una zona de fuerte resistencia, que son estos mínimos anteriores de diciembre y mayo, de diciembre del 18, mayo del 19, ¿vale? Esa es la resistencia ahora mismo, pero una vez Ethereum gane esta zona, puede ir a buscar una vez más lo que es esa zona de los 0,030 para redondear contra Bitcoin, estos mínimos de marzo del 21, y todo lo que sea Ethereum
y recuperando terreno contra Bitcoin. Buenas indicaciones para las altcoins a nivel general. Y volviendo a Bitcoin, ahora de todos modos iremos una vez más y volveremos a Ethereum contra el dólar, que es donde también les quiero poner varios movimientos importantes. Bitcoin a nivel diario, bueno, vemos que más o menos está aquí dentro de la misma zona estos últimos días. Lo que les quiero poner aquí en el radar con respecto a Bitcoin es sobre todo con respecto a las medias. Aquí ya tenemos la media de 50 cruzando al alza la de 100. Esto es algo que vengo también comentando desde hace tiempo en vídeos anteriores. Importante volver a tener lo que es esta, organización en las medias 21, 50, 100, 200. Todavía no tenemos esa organización, como por ejemplo tuvimos en esta zona de aquí. También fueron movimientos o fueron indicaciones importantes alcistas para Bitcoin. Ya tuvimos el cruce de la de 21. Ahora estamos teniendo el cruce de la de 50 a la de 100, como también por ejemplo mirar aquí tuvimos ese movimiento. Primero la de 21 cruza todas las otras medias, luego la de 50 empieza a cruzar la de 100 y luego cruza la de 200 teniendo un cruce dorado, con lo que podemos ver en este movimiento aquí. Primero cruzando esa de 100 y luego va a ir a buscar la de 200 para cruzarla al alza y tener finalmente ese cruce dorado. Y ustedes ven que también en esta zona movimiento muy similar, y luego a partir de ahí Bitcoin finalmente rompió estos máximos históricos anteriores, ¿vale? Así que también muy atentos a lo que son estos cruces. Y para mí aquí a nivel diario el soporte realmente importante que Bitcoin tiene que seguir manteniendo, y mientras se siga manteniendo sobre este nivel podríamos ver finalmente el rompimiento de estas zonas de resistencia anterior, y es esta zona de los aproximadamente 99.700, $100.000 para redondear. Ahora vamos precisamente con Ethereum contra el dólar, que también mirar cómo aquí está teniendo esa recuperación en V, como precisamente la ha tenido el S&P 500 en esta zona de aquí, con lo que ustedes ven que estos patrones pues se repiten y son bastante comunes en cualquier activo que ustedes vean. Mirar también como Ethereum aquí teniendo esa recuperación en V. Con respecto a Fibonacci, pues mirar aquí ahora mismo Ethereum testeando el 0.50. Una vez Ethereum rompa este nivel, rompa esta zona de mínimos anteriores, estamos hablando de la zona de los 2.850 para redondear, pues podría ir a buscar lo que es este 0.61, esa zona de los 3.060 dólares aproximadamente. Y también con respecto a lo que les precisamente publicaba aquí en Twitter, les comentaba con respecto a estas medias, pues Ethereum aquí teniendo también movimientos interesantes, ya que ustedes ven que la última vez creo que hice análisis de Ethereum, les comentaba que aquí Ethereum estaba intentando romper la de 200 y la de 21, que esa era la zona de resistencia. A nivel semanal cierra por encima de la de 200, y aquí en este movimiento pues intentando volver a ganar esas medias a nivel semanal. Así que vamos a ver cómo cierra esta vela semanal. Sería importantísimo que Ethereum precisamente nos cerrara una vela semanal de rango amplio, una vez más, sobre todo por encima de esta de 21 y por esta de 200. Y mirad lo que les comentaba yo en este movimiento, mirar dónde estaba Ethereum. Les comentaba finalmente rompiendo las MA 21 y 200 y ahora testeando la media de 100, la azul, que es la resistencia ahora mismo. Rompimiento de esta MA 2600 aproximadamente. El próximo target sería la MA de 50, aquí escribí 40, la MA de 50, la verde aproximadamente en los 2.800, $3.000, y es prácticamente ha estado muy cerca de ir a testear esa media de 50, ¿lo ven? Fue a testear la zona de los aproximadamente 2.750, con lo que ahora mismo esta es la resistencia para Ethereum, esta media de 50, estos mínimos anteriores, y una vez Ethereum rompa estos niveles va a ir a testear ese 0.61 de los retrocesos del FIBO en los 3.050, y una vez rompa ese nivel, pues por Fibonacci precisamente podría ir a buscar justo el 0.78, y estamos hablando de la zona de los 3.500
para redondear. Así que estos son los niveles de resistencia para Ethereum en estos momentos, pero ustedes ven que también aquí marcando ese patrón W, y hemos visto lo que por ejemplo aquí el SIP pues hizo, incluso rompiendo ese 0.61 y ahora mismo incluso intentando romper lo que es ese 0.78 en estos digamos retrocesos del FIBO. Y ya para ir terminando a nivel diario, mirar una vez más con las medias, mirar dónde está Ethereum ahora mismo a nivel diario, testeando la media de las últimas 200 sesiones. Es la última media que le falta por romper. Ya ganó la de 21, ganó la de 50, ganó la de 100 y ahora mismo testeando la de 200. Con lo que una vez Ethereum rompa esta importante media, rompa estos niveles de anterior resistencia, soporte, pues Ethereum puede continuar con su movimiento al alza y por lo menos venir a testear estos máximos anteriores, que son la zona de los $3.500. Bitcoin ya hizo este movimiento, ahora lo está haciendo Ethereum, así que ahora mismo media de 200, zona de fuerte resistencia, rompimiento de este nivel, confirmación de que Ethereum puede continuar con el movimiento al alza. Y mirar también aquí como la media de 21, como ya lo ha hecho en Bitcoin, esas medias, ¿vale? La media 21 aquí ya rompió todas estas otras medias. Bitcoin ya había roto también la media de 200 aquí en esta zona. Pues mirar cómo esta media ya ha roto la de 50, ahora muy cerca de ir a romper al alza la de 100, y aquí Bitcoin pues intentando, Ethereum intentando romper esa media de las últimas 200 sesiones. Bueno gente, es todo por hoy, espero que les haya gustado esta información. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan, y si tú que estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito, muy mal, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.